La gran preocupación de saber que un medio chileno esté preocupado por la familia de una supuesta candidata con mayores posibilidades abre un escenario que probablemente tengamos que mirarlo con más detenimiento. Muchos jóvenes probablemente no tengan idea de quién es Vladimiro Montesinos. Y si es que lo comparan con los personajes de los animes o de las historias recientes, lo pueden confundir. Y preocupa en muchos casos que los grandes medios de información no estén hablando precisamente de esos temas ahora. Bueno, vamos a concluir sobre el tema con una conclusión final, Harold. Definitivamente lo que vemos es que es cierto que hay una gran mayoría de la prensa, básicamente estos medios que están concentrados por una empresa que tiene radios, tiene canales de televisión y tiene periódicos, están muy fujimorizados. Si queremos pensar en alguien que no está fujimorizado, quizás es el Diario 1, que es pro Verónica, pero que sí es necesario que los jóvenes sepan qué es lo que fue el fujimorismo, qué es lo que significa el fujimorismo, porque de lo que se trata es de no volver a repetir la historia y al quedarnos callados estamos dando pie a que esta señora siga creciendo en esas encuestas que la ponen supuestamente adelante o estaríamos legitimando y se trata de no seguir legitimando eso. Julián Cortés, para terminar. Bueno, sí creo que es necesario que la gente joven se informe acerca de la década de Fujimori, ¿no? Eso es, para tomar una decisión hay que informarse no solamente sobre las acciones de la época de Fujimori, también hay que informarse de las acciones de la época de García y la época de Toledo y la época de PPK, partida en varios gobiernos. Entonces, esa es la única forma de tener un concepto global y decidir un voto consciente y que permita al país salir de esos 30 años de entrampamiento cuando todos los problemas todavía siguen sin resolver. Marcos Ibaceta. Bueno, si somos analistas, no podemos ser anti nadie. Lo que nosotros como analistas podemos mostrar lo que hemos vivido, la historia, y que cada quien saque sus propias conclusiones. Pero sí podemos ser anticorrupción, por ejemplo. Pero anticorrupción, pero claro. Pero yo no puedo ser anti-PPK, anti-Fujimori, anti-Guzmán. No me gusta Guzmán, por ejemplo. No me gusta, pero lo sustento. No me gusta PPK. No me gusta Acuña. No me gusta Fujimori. No me gusta Alan García. No me gusta nadie. No lo puedo sustentar. Pero desde una posición de analista tú no puedes decir soy anti, no debe llegar, porque entonces ponte al otro lado, al rival. No, creo que esto es una mesa de debate y de análisis. Bueno, y precisamente en torno a eso es que se enriquece el debate y el poder cruzar ideas y el respeto, sobre todo, con la que podemos hacer esto. Por supuesto. Este hecho mismo nos ha llevado también a verificar, ¿sí?, un hecho sui generis, podríamos decir, en la historia de la República Peruana. Los principales candidatos, los candidatos a la presidencia de la República, entre los que están los señalados por la mano disque mágica de las encuestadoras, los que van en la delantera, han hablado la mayoría sobre el tema de anticorrupción o políticas de anticorrupción en este famoso ya evento organizado por la Contraloría General de la República. Algunos que no han hablado lo harán el día de mañana. Señor director, presente usted el segundo titular para esta noche. Sí, ahí lo tiene. Candidatos hablando sobre corrupción, bueno, se entiende, sobre cómo implementar políticas de anticorrupción. Harold Alba. O sea, definitivamente estamos en una mesa de análisis, pero también al plantear el análisis o al intentar enfocarlo, no es muy difícil recordar las cosas que han venido cometiendo tanto García como Fujimori, como PPK y como Acuña, como para saber perfectamente que estos señores realmente sí son representantes de la corrupción y sorprende que un evento en el que se esté hablando de mecanismos contra la corrupción, que está organizado por Proética, vayan con un cinismo tal
como que si ellos realmente fuesen pues los abanderados que van a luchar contra ella. Eso en realidad sí es sorprendente y pienso de que sí deberíamos de señalar y de poner el dedo donde se tiene que poner, porque hay cosas que todos conocemos, pero que efectivamente los medios intentan silenciar porque están muy parcializados en una posición que ha sido y sigue siendo deplorable por los hechos que han sucedido. Julián Cortés. Harold se ha olvidado de mencionar a Toledo. Amargos momentos, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo sabe lo que es Ecoteva, lo que ocurrió con la suegra de Toledo, ¿no? Que compró propiedades por aquí, por allá, y con millones de dólares que Pero el todavía Poder no Judicial están lo ha limpiado. esclarecidos. Los millones de dólares no están esclarecidos. El caso de Ecoteva continúa. No es que el Poder Judicial la haya limpiado, no es tan cierto. Pero los casos de corrupción se han dado casi en todos los gobiernos. Yo creía en digamos, en la etapa más o menos de juventud, cuando ocurre la revolución del general Velasco, ¿no? Creíamos pues que un general venía a imponer orden y a paralizar toda la corrupción que había ocurrido en la época de Fernando Belaúnde Terry. Y ocurre que de repente por ahí apareció el general 10%. Y comenzamos a averiguar, efectivamente, el general se beneficiaba cobrando las licitaciones por adelantado, 10% en la época del general Velasco. Y así ocurrió en todos los otros gobiernos. ¿Cómo hacer para impedir que eso ocurra? Esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Cómo hacer para impedir que acabe la corrupción en el país? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Brevemente, por favor. Buenas noches. Quería hablar con respecto a corrupción dentro de los sistemas presidenciales. Es que ellos nunca van a querer aceptar que son lavadores de dinero, ya sea de plata de narcotráfico. Acá este señor Acuña con sus universidades y no se puede tapar el sol con un dedo. Nosotros los pobladores nos estamos dando cuenta perfectamente que la prensa es corrompida. Y Muchas acá hay gracias. bastantes intereses, que los partidos pequeños no pueden salir a televisión porque todo ya está comprado. Y eso todos lo sabemos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, brevemente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Sí, para dar una opinión, John Llano de San Borja. Mire, recordemos que en una oportunidad se iba a contratar al señor Brato, conocida para los temas de seguridad. Se iba a pagar varios millones y lamentablemente en el Consejo de Andrade no se pudo concretar. ¿Por qué no se contrata un especialista, un experto o un equipo de expertos del extranjero que sean netamente orientados a lo que es seguridad, perdón, a lo que es orientados a lo que es corrupción? De repente que sepan lo que es corrupción en Europa, en el Asia, en África, en fin, y apliquen esos conocimientos para que un equipo de funcionarios peruanos trabajen en conjunto y se pueda solucionar parte de la corrupción. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamarle, estamos escuchando. Brevemente, por favor. Brevemente, mire, de acuerdo a la pregunta de la anticorrupción, ¿cómo se puede hacer? Yo pertenezco a un partido futuro, en mi imaginación se llama Diógenes Perú, o concretamente Perú Corrupción Cero. Con Corrupción Cero, con ese eslogan, y cualquier candidato que prometa y garantice que va a aplicar, simplemente seguido de en el Perú la coima murió. Señores congresistas, señores empresarios, quiero decir, La coima debe morir. Real. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, le estamos escuchando brevemente. Adelante. Buenas noches, mi estimado. Se habla de corrupción. Corrupción hay en todos los gobiernos. El año pasado, en la elección pasada, ustedes apoyaron a Ollanta, como que no iba a haber corrupción, pero parece que también es muy corrupto. Sino que, ¿qué pasa? En la época de Vladimiro salieron los Vladivideos, ahora en el de Nadine, las agendas. Y por eso le digo, el señor Ibaceta sería una buena persona para el Congreso, porque es una persona que se le ve muy recta, pero parece que el señor Bermo no tiene, ¿cómo le puedo decir?, la intuición. Nosotros le agradecemos por ese punto de vista.
desde las agendas, de los Vladivideos a las agendas. Marcos Ibaceta. No, desde el siglo antepasado. Somos un país podrido. Como decía González Prada, ¿no? Podrido. Harold quería poner el dedo. ¿Cómo vas a poner el dedo si González Prada decía que saltaba la pus por todos lados? Y eso lo escribió en Hora de Lucha en 1902. 1902, y el Perú no ha cambiado absolutamente nada. Todos los que han llegado al gobierno se han vuelto multimillonarios, ellos, sus socios, sus parientes. Y ahora último, no vamos a hablar del golpe Velasco. Aparecieron millonarios, militares millonarios. El segundo gobierno de Belaúnde también produjo los suyos. Con el gobierno de Alan García ya ni hablar, pues, en el primer gobierno. Con Fujimori, Vladimir Montesinos. Pero ahora último, como decía el señor, la honradez hace la diferencia. Hace la diferencia entre el Vladivideo y las agendas. Carol, por favor. Que... Uno de los actores ausentes ha resultado siendo el señor Acuña, que parece que no le entran balas y no quiere dar cara sobre el tema. Bueno, no estuvo en el evento. Pero mira, no estando en el evento, él, que es un hombre acusado de corrupción y acusado de lavado de activos y que tiene fotos con Perciles Sánchez Paredes, pienso que fue más honesto que el resto. Porque por último no dio cara, porque era alguien que no tenía cara para estar de repente en un evento en el que se estaba hablando sobre lucha contra la corrupción. Porque dime, ¿cómo yo podría creerle a Toledo, que es alguien que quiere luchar realmente contra la corrupción, cuando tiene el caso de Coteva, cuando tuvo en su gobierno el caso de César Almeida, que era el hombre que trabajaba con la primera dama de aquel entonces, Irian Carr, y que fue a parar a la cárcel, o a Alan García, que habla con tanto cinismo, cuando tiene todo este pasivo que significa para él haber liberado a casi 5.000 narcotraficantes? Este es un tema que lo va a llevar, creo yo, a perder estas elecciones, y que ahora se hace alianza con Lourdes Flores, quien fue acusada de ser abogada de Cataño, otro narcotraficante que tuvo que cambiarse de nombre para poder hacerse propietario de una aerolínea que quiso surcar por los cielos del Perú. Julián Cortés, esto podría ser casi de Macondo. Los candidatos que son, digamos, tienen esa oscura aura de tener acusaciones por corrupción, hablando de cómo implementar políticas anticorrupción. Hoy día, cuando venía en un taxi, escuché por la radio, una radio que está en la avenida Javier Prado, donde un periodista, un analista muy informado decía: el señor Pedro Pablo Kuczynski es libre de polvo y paja, no tiene ninguna denuncia. Bueno, da la casualidad que el señor Pedro Pablo Kuczynski es el arquitecto del contrato y del convenio que tiene el Perú acerca del gas de Camisea, con el consorcio Camisea. Ese contrato fue duramente cuestionado por la comisión Carrasco Tábara, pero como todas las comisiones que investigan terminan archivando esos informes, eso no pasó a más, ¿no? En esa época, en la época que se hizo la arquitectura del contrato de Camisea, se dieron una serie de decretos supremos para ir viabilizando los para aceitar acuerdos el proceso a favor del consorcio. Marcos Ibaceta, de pronto nos enfrentamos, y me pongo a recordarnos el informe el Mercurio, y nos encontramos a una candidata como Keiko que va a tener que enfrentar sobre el tema, ¿no? Se dice que el gobierno de Alberto Fujimori habría sido, y como lo muestra el Mercurio, pero al margen de aquello, muchos han creído que el gobierno de los Fujimori habría sido el gobierno más corrupto de la historia. De hecho, hay alguna medición que calcula que el valor de lo perdido en ese gobierno habría llegado a los 6.000 millones de dólares. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo lo que recuerdo desde adolescente es que cada nuevo gobierno es el gobierno más corrupto de la historia. Pero hablemos de los Fujimori. Pero es que tienes que hablar en secuencia. Yo te estoy diciendo, yo lo que recuerdo es que cada nuevo gobierno era el gobierno más corrupto de la historia. Por lo tanto, si yo comparo el gobierno militar y comparo el gobierno Fujimori, no veo la gran diferencia. Pero hay una diferencia entre los Fujimori y Paniagua, por ejemplo.
No, Paniagua no tuvo tiempo de nada, ¿ya? Porque falleció, pues. Paniagua, ¿qué le vamos a...? Pero metió a la cárcel a mucha gente en el poco tiempo que estuvo. En el poco tiempo no, siguió el proceso. Siguió un proceso, pero que también se pervirtió el proceso. Porque procuradores y Poder Judicial formaron una especialidad que para juzgar a un sujeto se demoraron 7, 8, 9, 10, 11 años. ¿Podemos hablar de algún gobierno que fue el más corrupto en la historia del Perú? Pero estamos diciendo, todos los gobiernos fueron los más corruptos. Uno en particular. No podría decirte, porque mira los candidatos que tenemos. Todos son expolíticos que tienen plata como cancha. Harold Alba, ¿Ya? ¿podríamos hablar de algún gobierno en particular el que digamos, este es el top? Bueno, en realidad yo creo que uno de los peores gobiernos, digamos, en el que hubo mayor descaro para cometer actos de corrupción, ha sido el fujimorista. Pienso que Fujimori y Vladimiro Montesinos es lo mismo. Cuando Keiko intenta despercudirse de la imagen de Montesinos sacando a estas señoras que son, digamos, la guardia brava o fuerte del fujimorismo, no hace más que tratar de jugar con una estrategia para ella limpiarse. Pero que se va a limpiar, no, porque los que hemos estado saliendo a las marchas cuando éramos estudiantes universitarios, sabemos perfectamente qué son los Fujimori y sabemos perfectamente que son Montesinos. Entonces, por ahí yo creo que sí podría señalar de que uno de los gobiernos más corruptos ha sido, por supuesto, el de Alberto Fujimori. Los viejos fantasmas del fujimorismo no lo abandonarían, es la teoría más o menos de Harold Alba. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente, por favor. Buenas noches. Mire, particularmente lo que yo considero es que las normas actualmente lo que persiguen es sancionar a los funcionarios, a los que firman, a los que dan la cara, pero no perseguir la corrupción. Normalmente vemos que la Contraloría abre procesos contra los funcionarios por temas divisorios, pero sin embargo los que hacen los negociados, las autoridades, los proveedores, ellos siempre salen libres. Muchas gracias. Brevemente, adelante, le escuchamos, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches, Le estamos escuchando. Diógenes Nazario de los Olivos. Nos dicen que la prensa mediática es el soporte para los gobiernos y la corrupción. Si eso es cierto, ustedes, diferenciándose justamente de esa prensa mediática, ¿por qué no abren sus espacios para que otros candidatos que no son tan publicitados por estas prensa mediática hagan y nos expliquen sus propuestas para poder nosotros tomar una decisión firme respecto a quién elegir? Porque al final tenemos que elegir a alguien. Claro que sí. Bueno, hay que recordarle que nuestro editor general en el programa Boca a Boca ha tenido y tiene a todos los candidatos, precisamente los que no son los elegidos por la encuestocracia el día de hoy. Incluso estuvo Fernando Olivera, sé que prontamente estará Verónica Mendoza. O sea, se ha abierto precisamente ese espacio para que se pueda trabajar y usted pueda enterarse de la dinámica democrática. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Me parece buena la conducción de su parte, ¿no? Que usted quiere, como se dice, desentrañar esa noticia que ha salido en el periódico chileno. Pero desgraciadamente me da bastante pena que los señores ahí, el par de Ibaceta y el otro señor, el que es mayor de todos, no sé por qué se ponen en un plan de que, como se dice, quieren igualar a todos los gobiernos como que fuesen, digamos, todos son corruptos, cuando nosotros sabemos muy bien de que el gobierno de Fujimori con Montesinos ha sido realmente el gobierno más corrupto que nos ha gobernado. Bueno, muchas gracias. Brevemente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. ¿Quiere opinar al respecto? Sí, le estamos escuchando. Verá, quiero decirles que todos los gobiernos del mundo han sido son corruptos. No hay ningún gobierno en el mundo que sea transparente. Ese es uno. Lo otro es de que si vamos a ver el punto de Fujimori, quiero decirle, no se puede pintarlo de esta manera. Habla de que ha hecho muchas obras, ¿con qué plata? Que le dejó quién, Alan García. Alan García habla de que hizo muchas obras, la plata Soler.
Toledo también habla que hizo muchas obras, pero que hizo con qué plata, por la que dejó dinero a Fujimori. Okay. ¿Y a Fujimori quién dejó dinero? Nadie. Bueno, ok, muchas gracias desde su punto de vista. Bueno, yo quiero agradecer la llamada del público. En realidad, creo que de las cosas que es importante en este espacio es el respeto por las opiniones, ¿no? Porque yo considero importantísimo la mirada en perspectiva que tiene Marco Ibaceta precisamente sobre la lectura de la corrupción en la historia. No, es que si le contesto al señor le diría, en el gobierno de Fujimori, con Vladimiro Montesinos, se graficó mejor la corrupción, la magnitud de la corrupción, porque hay videos, pero en los otros, donde no se graficó, ¿crees que ha habido menos corrupción? No lo sé. Esa es la gran diferencia. Julián Cortés. Exactamente, eso es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que Vladimiro Montesinos instaló cámaras para grabar a los, sobre todo a los dueños de los medios de comunicación, las bolsas de dólares que se llevaban, los miles de dólares que se llevaban, y los grababa frente a una cámara, y él mismo salía en cámara. En consecuencia, eso no quiere decir que solamente en ese gobierno se produjo la corrupción. Y antes, si todo el mundo sabíamos que los generales, que los militares cuando compraban armas en anteriores gobiernos hacían lo mismo. Pero permíteme, Julián, aquí nos estamos olvidando de otro factor que se vio es muy notorio con Montesinos, esa alianza con el narcotráfico. Alianza con el narcotráfico que vino desde los 70. Y estamos hablando de lavado de activos. ¿De dónde han salido esos activos? Sobre eso, y si me permiten, por favor, aquí tenemos un actor que es preocupante. Ricardo Bellman ha hecho algo que me ha preocupado mucho el día de hoy en la mañana, cuando dijo: las campañas se pueden digitar incluso desde las prisiones, cuando ha robado los miles de millones de dólares que ha robado. Evidentemente, sí, pues Fujimori está preso y evidentemente podría ser también el gran decisor en esto. O sea, a mí me preocupa que no lo estemos viendo, que no nos centremos en este personaje, Harold. Sí, claro, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, para responderle a Julián Cortés, cuando decía que de pronto porque, o Marcos Ibaceta, que fue Montesinos quien graficó esto porque lo filmó, es verdad, o sea, es cierto, Montesinos filma, nos pone, digamos, frente a esta sala de lo execrable que fue el Congreso cuando empezaron a reproducir todos estos videos, pero habían otros elementos, porque por ejemplo, fue creo una de las primeras veces en el que vimos a una prensa tan echada con el gobierno, a una prensa que había recibido dinero y que después vimos la cantidad de plata que tenía, que nos ponían... Sobre eso, Harold, si me permites, parece que la gran estrategia de Keiko es: eso lo hacía Montesinos. Mi papá no sabía nada del asunto. O sea, ¿es creíble a estas alturas? No, claro que no es creíble, por supuesto que porque no es ese es el gran argumento. Por supuesto que no es creíble, porque, por ejemplo, cuando se da el autogolpe fue una cosa que fue, digamos, tramada con Montesinos, porque ya antes había habido el intento de golpe a Fujimori por parte de unos generales que después fueron destituidos. Entonces, eso lo hizo Vladimiro con Fujimori. Después, cuando quiso reelegirse y votan a los magistrados del Tribunal Constitucional, eso también fue una cosa de Montesinos con Fujimori. Si me permites, por favor, Julián. El gran argumento de Keiko es: mi papi no sabía nada de lo que pasaba, ¿no? Él estaba dedicado al gobierno, fue el otro. ¿Realmente Fujimori no sabía? ¿Qué piensas, ya viendo a la distancia? Yo no sé si Keiko Fujimori ha dicho eso de que mi papá no sabía nada. Yo creo que ella ha dicho lo siguiente: el caso de Alberto Fujimori está en manos de la justicia y solamente a través de la justicia se resolverá el problema. Entonces, ¿sí? Perdón, Julián, pero te hago una pregunta, discúlpame, Sí, por favor. Entonces, ¿tú crees que Keiko entonces no sabía nada? ¿Y que Keiko es inocente de todo lo que hizo Montesinos o lo que hizo su papá? No sé lo que ella haya estado pensando. No me pongas en la posición pero tú eres un periodista muy pero no me pongas en la posición de Keiko. O sea, si ella tiene que resolver algunas preguntas, que lo resuelva ella. Yo no lo puedo resolver los problemas por ella. Pero si tú haces una labor de investigación, si, digamos en el supuesto de que está desarrollando la historia. En consecuencia, bien, ¿tú sabes lo que está haciendo tu papá en este momento? Evidentemente no.
Exactamente, pues no sabes. ¿No es Pero cierto? no somos parte de un gobierno Si yo y no hay intereses. no inmensos. sé lo que está haciendo mi hermano en este momento, ¿cómo podría pues luego afrontar la situación si no sé lo que está haciendo mi hermano en este Marcos momento? Ibaceta, por favor. Bueno, hay muchos factores, ¿no?, para analizar y podemos inferir un mundo de cosas, pero eso lo tiene que determinar la autoridad. Pero, Así es. ¿cuáles son estos factores? Fujimori no tenía partido político y Montesinos se le aparece. Le soluciona algunos problemas porque Montesinos ya tenía un gigantesco poder en la Fiscalía. ¿Cómo logró ese gigantesco poder en la Fiscalía en los gobiernos anteriores? Ahí lo que me preocupa es lo siguiente. El argumento de la campaña de Keiko ahora es lo siguiente. Hubieron malos. Pido perdón, dice ella, por los crímenes y por las cosas malas que se hicieron. Pero los crímenes y las cosas malas las hizo este. Mi papá no tenía nada que ver en el asunto. O sea, ese es el mensaje que nos están Bueno, la queriendo. inferencia es... Usted creer, o sea, La inferencia es que puede conocer algunos y puede conocer otros no. Recuerda la historia de este jefe de la CIA, Hoover, en Estados Unidos. Ese tenía tanto poder que lo que hacía la CIA no lo sabían los gobernantes. entonces ¿es posible que Fujimori fuera inocente? No digo que fuera inocente. Que no supiera, como... No digo que no supiera. Lo que estoy diciendo es que cuando un sujeto controla a plenitud un servicio de inteligencia, tú puedes no saber lo que está pasando. Pero eso no te exime de ciertas responsabilidades porque deberías fijarte. Si tengo por favor. 19 años y sé que mi papá gana 2.000 soles según sus declaraciones y me envía a estudiar a Estados Unidos con pensiones que cuestan miles de dólares, con departamento, alquilado. Entonces yo creo que no haya sido Keiko tan inocente como para no sospechar de que de dónde viene todo ese dinero. O sea, ya a los 19 años uno tiene uso de razón y ya hace sus juicios de valor y sabe perfectamente en qué vereda está caminando. Ya a los 40 se tiene más claro. Pero por supuesto, eso es lo que yo pienso. Ahora se piensa así. Antes, uno nunca le preguntaba a su padre de dónde saca, de dónde trae, porque inclusive por el respeto de ese entonces, uno no podía cuestionar nada. Es que los tiempos cambian, los modos de ver las cosas y de juzgar, y lo que nos enseñaron es no juzgues a tu padre, que asuma sus responsabilidades. Entonces, si trae más, yo no sé dónde Julio más. Cortés. Como es el hecho de que nos está llevando a hablar sobre el caso Fujimori, como es el hecho que está ocurriendo ahora, pues Fujimori está asumiendo su responsabilidad, preso, detenido, condenado, ¿no? ¿También hay que condenar a Keiko Fujimori? No lo sé. ¿Qué piensa Te usted? pregunto, A lo si mejor- hay que condenar también a ella. Pues a lo mejor hay condenas políticas no votando por ella. Seguramente. Es otra cosa. Eso es otra Ese es cosa. otro Ese es otro- tema claro. del que Otro seguramente, tema del del que debate. seguramente Claro. tendremos oportunidad de seguir conversando. Caballeros, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ya son las 12 de la noche, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Lucha con firmeza.